¿Cuál es la prueba definitiva de que alguien está en posesión de la verdad? ¿Podríamos considerar la realidad justa o no como prueba definitiva de verdad? Es que la verdad, nadie está en posesión de la verdad. La verdad es un concepto, y lo vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces, espero que los que ya me ven mucho no se cansen de que lo repita. La verdad es un concepto filosófico, no existe. Es como la belleza, el mal, son abstracciones conceptuales. ¿Cómo saber si algo es verdad? Demostrándolo, comprobándolo. Puede tener una comprobación científica, puede tener una comprobación fáctica, puedes demostrarlo con una fotografía, puedes demostrarlo con testimonios de la gente, puedes demostrarlo comparando lo que se hace con las leyes, por ejemplo, y diciendo, pues es verdad que esta persona está delinquiendo porque está infringiendo esta ley, concretamente sus acciones van en contra de lo dispuesto en este artículo de esta ley. Cotejar con la realidad es la forma de determinar si algo es verdad, o es muy probablemente verdad, o es certeramente verdad, pero siempre es el cotejarlo con la realidad. Eso fue lo que hizo la revolución científica. La revolución científica no es solo en la ciencia, no sé si se entiende esto. Antes, cuando había un asesinato, la única forma de saber quién había sido, si nadie lo vio, la única forma de saber quién era el asesino era, por ejemplo, a través de un juicio de ordalía. Un ejemplo del juicio de ordalía es que calientes al rojo vivo una cuchara, la tiene que lamer el acusado. Si el acusado la puede lamer 3 veces sin quemarse la lengua, entonces es inocente, porque Dios no permitiría que se quemara a una persona inocente. Mientras que si se quema la lengua, Dios está señalando que se ha quemado la lengua porque es culpable. Y entonces ya lo ejecutas. Es decir, la forma de demostrar desde el punto de vista forense, desde el punto de vista fáctico, que una persona es o no el responsable de un delito, es un invento también de la revolución científica. Entonces, nadie está en posesión de la verdad porque la verdad no existe. Nadie está en posesión de la belleza, nadie está en posesión de la ciudad, el concepto general de la ciudad. Pero sí podemos decir que alguien dice algo que es verdad o que es mentira si lo cotejamos con los hechos, con los datos, con la realidad. Ya te digo, científicamente es la forma más sencilla porque es independientemente verificable. La verdad debe ser independientemente verificable, es decir, no importa lo que tú creas, la realidad es la misma para distintas personas. No se trata de interpretarla, se trata de que si tu ADN dice que esta persona es la dueña del ADN que apareció en donde se ocurrió el crimen, pues no puedes decir que no estaba allí. Eso sería una mentira porque contradice los hechos. Estuvo allí, ya luego otros datos indicarán si fue o no culpable.